Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre los orígenes del xilófono y la marimba. Primero, la marimba y el xilófono son instrumentos de percusión hechos de piezas de madera u otro material, afinados especialmente, y producen sonidos al ser percutidos con baquetas. Se han encontrado vestigios de este tipo de instrumentos en casi todas las culturas y continentes del mundo. Bueno, la palabra xilófono eh, viene del griego xilos, que significa madera, y fono, que es sonido. Y la palabra marimba es de la lengua bantú de África y se utiliza para describir un xilófono con resonadores individuales debajo de cada tecla. Se han encontrado instrumentos con aspecto de marimba de origen prehistórico, como fue en 1954 en Vietnam. Se encontró un conjunto de piedras cortadas en formas que vibran con facilidad, llamadas esquisto, estimada a tener 5000 años de antigüedad, y estaban en sintonía con los tonos de la escala modal javanesa, que ese tipo de escalas se usaban en las agrupaciones de gamelán. Bueno, y el xilófono llegó a Estados Unidos de Asia y Europa del Este a través de Europa Occidental en la forma de Strockfiddle o violín de paja, que era un xilófono en el que las teclas de madera están sostenidas sobre cuerdas de paja. Bueno, y la marimba eh, vino de Asia en las agrupaciones de gamelán y África a través de América Central, y se fue desarrollando en cada país de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, y dos lugares donde se desarrolla mucho más es Guatemala y México, exactamente en Chiapas. Además de que algunas agrupaciones de Guatemala y Chiapas tuvieron varias giras en Estados Unidos, en festivales, y que sirvió para que la gente de allá se acercara más al instrumento. Bueno, ahora hablaré sobre los orígenes del xilófono en Europa. Al menos dos diseños diferentes se utilizaban en esa zona. Uno era el Ranat, que se desarrolló en el norte de Europa, Escandinavia y Alemania. El Ranat es un xilófono ahuecado con 5 u 8 teclas suspendidas sobre una caja de resonancia. China y Japón pueden señalar instrumentos similares en su historia antigua. Justo en el gamelán, en las agrupaciones, están esos metalófonos, las teclas de metal, con la caja de resonancia huecada. El otro es el Strockfiddle, que como ya dije antes era solo una serie de tramos de madera afinados y colocados sobre cualquier superficie, o ya sea con una cuerda de paja, ¿no?, unidos. Era fácil de llevar a todas partes, tenía de 12 a 17 teclas, y a veces podían estar sin apretarse, y podían estar en un bulto de tela y ahí cargarlos, solo las teclas. Bueno, a principios del siglo XIX, un músico polaco de nombre Mikhail Józef Guzikow se convirtió en el primer virtuoso del xilófono y mejoró su Strockfiddle para más posibilidades de expresión musical. Lo que hizo fue aumentar las teclas, que antes eran
15 a 28 teclas y ajustó los extremos de las teclas para destacar el tono. Era un instrumento de 2 octavas y media, cromático, y con un diseño de trapezoide con 4 filas de teclas, y que se convirtió en el diseño europeo como estándar. Bueno, y justo en 1886, en un método para xilófono de Albert Roth, publicado en Suiza, incluye unas ilustraciones de 2 estilos diferentes de xilófono, cromáticos. El primero es el Strohfiedel clásico europeo, que era con el diseño trapezoidal de 4 filas, y el otro formato era de un piano con los tonos graves a la izquierda y los agudos a la derecha. Ese diseño al que lo bautizó con su nombre, ¿no? El diseño Albert Roth. Y estos teclados no tenían base ni marco ni resonadores, solo eran las teclas unidas por una cuerda. Bueno, ahora del lado de América, o mejor dicho, Estados Unidos, alrededor de la década de 1880, el Strohfiedel era muy popular en los Estados Unidos, obviamente traído por los inmigrantes europeos. Tanto que ya después de muchos años, ya entre 1880 y 1930, se industrializó y se vendió y se hizo mucho más popular, ¿no? Y tanto así que llegó a la vida del gran virtuoso del xilófono George Hamilton Green y su hermano, que justo compraron uno ya que empezaron a salir con base, porque antes no tenían, y solo que sin resonadores. Lo que pasó ahí fue que George Hamilton Green, que también trabajaba la madera, compró uno e hizo otro para su hermano para que practicaran al mismo tiempo, como dice la historia. Y él empezó también a construir varios xilófonos. Bueno, y por último voy a dar una breve introducción hacia la marimba africana. La marimba africana existe en muchas formas en diversas partes del continente. Está integrada en la vida cultural de muchos países. Hay demasiados tipos de teclado, ya sea balafones, etc. Las marimbas africanas, que fueron traídas a América Central por los esclavos, eran instrumentos diatónicos con un resonador debajo de cada tecla. Los resonadores estaban hechos de una calabaza seca para amplificar el sonido. Por lo general, la calabaza resonador tenía un agujero especial en el cual se le ponía una membrana que vibraba al golpear la tecla y agregaba en su resonancia un pequeño zumbido. Bueno, y eso es todo por mi parte. Gracias. Mi nombre es Cristian López Soriano y a manera de resumida voy a exponer los siguientes temas. El primero de ellos son las marimbas guatemaltecas y mexicana. La marimba mexicana es el instrumento distintivo chiapaneco. Chiapas es un estado que se encuentra dentro de la República Mexicana. Mientras tanto, la marimba es el instrumento nacional de Guatemala. Este instrumento fue introducido por los esclavos africanos en la época del descubrimiento de América. La palabra marimba proviene del idioma africano bantú, que significa teclas afinadas sobre resonadores. 4 constructores guatemaltecos, Sebastián, Mariano Rosendo y Corazón, fueron los principales en innovar el instrumento marimba. Lo hicieron cromático y los resonadores de la anterior marimba la sustituyeron de ser calabazas a hacer cajas de cedro y conservaron su zumbido. El siguiente tema es la marimba xilófono. John C. Deegan
fue el primer fabricante que añadió resonadores al Strohfiedel. El Strohfiedel anteriormente era conocido como el xilófono. El xilófono de ahora no es nada a comparación de lo que era su ancestro. Este constructor estadounidense investigó las mejores maderas. Una de ellas que eligió para el xilófono de aquel entonces, y hasta ahora sigue siendo la mejor madera para estos instrumentos, fue palo de rosa de Honduras. Este constructor introdujo la marimba xilófono, la xilorimba, esto con el fin de tener los rangos de todas las cuerdas en una orquesta, desde el contrabajo hasta el violín. El siguiente tema a tratar es la calidad del sonido y la afinación armónica. Dos empleados de dos compañías muy grandes, un primero llamado Hermann E. Winterfock y el siguiente Henry J. Schluter. Henry fue el que descubrió cómo afinar el tercer armónico y cuarto armónico para afinar la marimba y el xilófono. Esto para dar resultado a las 4 octavas que tenía la marimba y a las 3 octavas que tenía el xilófono. Un artista muy reconocido de la marimba, Yuichi Hiraoka. Este artista decía lo siguiente: el xilófono está afinado por armónicos en quintas, mientras que la marimba está afinada por armónicos en octavas. El siguiente tema es la diferencia del xilófono de una marimba. La xilorimba anteriormente tenía el rango de 4 octavas y media, teniendo por ende las octavas que tenían las cuerdas de una orquesta. Estos sin aún distinción por la mayoría de la gente. El xilófono era referido al instrumento que tenía más notas agudas, mientras que la marimba tenía más octavas graves. El artista Yoichi dijo lo siguiente: el xilófono tiene un resonador para cada tecla, la marimba también, pero la diferencia de estos dos es que el xilófono es más agudo y la marimba más grave. En aquellos tiempos, Claire Omar Muser publicó un artículo en la revista Etude Magazine en 1932 que decía lo siguiente: hoy en día no hay absolutamente ninguna diferencia entre los dos instrumentos, refiriéndose así entre la marimba y el xilófono. La marimba y el xilófono empiezan a separarse. Burton Jackson, un virtuoso de la marimba que comenzó a trabajar en estrecha colaboración con Muser a finales de la década de 1930, investigó las diferencias entre la marimba y el xilófono para su tesis de maestría en 1955. Jackson encontró en esa investigación que había 4 diferencias entre el xilófono y la marimba moderna. La primera de esas diferencias era que los parciales o armónicos se destacan de diferente forma en cada instrumento. La segunda diferencia es que el rango del xilófono es más agudo que el de la marimba. La tercera es que hay más masa de madera por tecla en el xilófono que en la marimba. Y cuarta, que las teclas para la marimba se cortan de las partes exteriores para más suaves del tronco, y las teclas del xilófono se toman del corazón, que es un poco más duro. Jackson también describió la parte del sonido. Dice que el efecto total para el oyente es que el xilófono muestra un sonido corto, extremadamente frágil, mientras que la calidad de la marimba es mucho más suave y tiene una fuerza sostenida un poco más larga. El xilófono, su música y sus músicos. Si bien el xilófono, aún en forma de Strohfiedel, no parecía muy cómodo como parte de una orquesta durante la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Sin embargo, era muy popular en los espectáculos menos formales y ensambles, pero con la creciente popularidad de las bandas de aliento y las bandas de metales, se abrieron oportunidades para que los solistas de xilófono pudieran tocar en ellas. Luego vino el desarrollo del vodevil
el teatro musical y diversos actos que brindaron más opciones para que el xilófono pudiera ser utilizado en espacios de entretenimiento. El xilófono también fue normalmente presentado en lugar del solista y utilizado con todo tipo de ensambles que interpretaban música seria, incluyendo bandas militares, bandas comunitarias, orquestas, operetas y teatro musical, y también presentaciones chautauqua. Debido a esta popularidad se iniciaron diferentes tipos de actividades comerciales. En esto incluía o iba la fabricación y venta de estos instrumentos, también las ventas por correo de los métodos y metodología, obviamente para el aprendizaje del xilófono. También se popularizaron las ventas de partituras, la creación de arreglos, la composición de solos, la producción y venta de grabaciones. La música seria. Las bandas militares y las bandas cívicas o comunitarias están vinculadas entre sí. Muchos de los músicos de estas bandas participaban en ambos grupos, actuaban para funciones militares y como banda comunitaria para los eventos cívicos. Mucho de su repertorio incluían marchas, arreglos o transcripciones de oberturas, sinfonías, óperas y oratorios de compositores cuyas obras constituyen en el repertorio sinfónico estándar de las orquestas de hoy en día. Estas bandas fueron muy populares y a menudo proporcionaron la música para todo tipo de actividades cívicas en la mayoría de las comunidades en todo Estados Unidos. Tocaban música para todo tipo de ceremonias y festividades, desde festivales cívicos hasta celebraciones patrióticas. Bueno, luego viene la banda de John Philip Sousa. John Philip Sousa fue el director más importante de este periodo, a menudo llamada la edad de oro de la música de banda estadounidense. La banda de Sousa fue mundialmente famosa y viajó a través de Estados Unidos, lo mismo que a nivel internacional, tocando para entusiastas multitudes. Sousa dirigió conciertos y giras con esta banda durante 40 años, hasta su muerte en 1932. Sousa a menudo presentaba solos para xilófono y tuvo al menos un percusionista contratado para duplicar como solista. Durante los 40 años de existencia de esta banda hubo al menos 7 solistas de xilófono. Entre ellos estaba Charles P. Lowe, Martin Schill, Joseph Green, George Carey, Howard Golden, William Paulson y John Kinney. Entre las composiciones más populares de Sousa estaban sus marchas, incluyendo también, por supuesto, La estrella y las rayas para siempre, que es una de sus composiciones más populares. La popularidad de su banda y el hecho de que él incluyera el xilófono como un instrumento solista ayudaron a asegurar que muchas otras bandas siguieran su ejemplo e hicieran lo mismo, obviamente. Y pues esto creó oportunidades para los percusionistas que querían tocar el xilófono como instrumento adicional para obtener más trabajo. Bueno, la chautauqua, el movimiento chautauqua, llamado así por el poblado de Nueva York, donde fue que se originó, fue una red de asambleas organizadas en comunidades de todo el país por grupos cívicos y religiosos para la educación, también para el entretenimiento y la recreación durante el verano. Es prácticamente lo que hoy en día conocemos como conferencias o encuentros educativos o festivales. Este movimiento existió durante 50 años, de 1875 a 1925, y alcanzó su punto máximo a principios de 1920. Las bandas profesionales, a menudo con solistas de xilófono, fueron un elemento importante de los programas de chautauqua. El movimiento chautauqua murió rápidamente con la introducción de la radio,
a mediados de la década de 1920. Luego vino la producción de música hecha en casa. En la segunda mitad del siglo XIX fue testigo de la aparición de una nueva clase media que no solo asistía a conciertos y conferencias, sino que compraba pianos y partituras para entretenerse en casa. La música se hacía y era escuchada por el público en general. En la década de los 80 y los 90 se desarrolló en Nueva York el Tin Pan Alley. Este era el lugar donde los editores americanos de música promovían canciones, la composición de nuevas canciones y también contrataban compositores para escribir para ellos. Las personas se involucraron con la autocapacitación a través de numerosos cursos por correspondencia que fueron diseñados para una gran variedad de instrumentos. Los Parlos Concert, concierto de salón, y el curso de instrucción para xilófono de George Hamilton Green fueron parte de esta moda también. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablarles de 4 temas del capítulo 8, que son entretenimiento, música grabada y radio, los músicos y la música, técnicas para xilófono y escritura idiomática. Bueno, el primero, entretenimiento. Existía algo que se llamaba el vodevil, que era un tipo de entretenimiento popular que consistía en sketches cómicos, números musicales, chistes, y números de circo. Su auge fue entre 1870 a 1920. En se efectuaban en teatros, en bares o en cualquier lugar donde se juntara el público. Se utilizó el xilófono para producir música y como apoyo a rutinas de comedia. Uno de los personajes más importantes fue James Ross, quien fue percusionista de la Sinfónica de Chicago en los años 1954 y 1967. Él creó su propio acto de vodevil. Usaba marionetas y sostenía platillos con su boca mientras tocaba el xilófono. Y también realizaba un acto que era muy popular, que consistía en traer a participantes al escenario y él les daba una nota a cada uno que tenían que cantar cuando él pegaba con una baqueta en sus cabezas. Y bueno, este acto se llamaba el xilófono humano. Además del vodevil, también existía el teatro musical, lo cual se popularizó a través de la ópera ligera o zarzuela. Uno de los precursores de esto fue Franz von Suppé en la escena de Saint Machen and Keimann en 1862, donde usó el xilófono en 5 bailes, cada uno representando una nacionalidad. El instrumento comenzó a tomar un papel solista en oberturas con Ed Harrigan en Nueva York y las Medley Overtures, que requerían un instrumento cromático. Ya los instrumentos dejaban de ser diatónicos. Esto sucedió entre 1870 y 1909. Bueno, además de esto existían los traps.
lo cual consistía en efectos especiales de sonido para apoyar la acción en el escenario. Se añadió el xilófono a la lista de instrumentos del percusionista. Los primeros estaban hechos de maple, palo de rosa, cobolo y acacia. También estaba en esta época, en su auge, el cine mudo. Donde el percusionista de traps añade efectos de apoyo para distintas escenas donde el xilófono juega un papel muy importante. En la primera película de Walt Disney se incluye la música de los xilofonistas Joseph Hamilton y Lewis, que fueron los conocidos como los hermanos Green. Hoy en día aún está presente el xilófono en los soundtracks de Walt Disney. El ragtime. El ragtime fue el precursor del jazz. Su popularidad fue aproximadamente en los años 1896 y 1913. Consistía en ritmos sincopados, la cual era la característica exclusiva, y lo cual también provenía de la música afroamericana. George Hamilton Green fue quien compuso los ragtimes más famosos de su época. Y quien puso los primeros ejemplos de síncopas y los primeros patrones en el xilófono, ¿no? Estos ejemplos sincopados fueron los que influenciaron más tarde en Hannes, Creston y Kurka en los primeros conciertos de marimba. Después las orquestas de jazz y el baile sustituyeron al ragtime, pero el xilófono siguió formando parte importante de ellas. El siguiente tema es música grabada y radio. Las grabaciones en este tiempo se hicieron en pequeños estudios, dentro de una habitación aislada de todo sonido ajeno. Los músicos tenían que pararse enfrente de dos cuernos y el sonido entraba por las campanas de estas para ser canalizado a un diafragma que se situaba detrás de la división donde un ingeniero monitoreaba la grabación. El xilófono se adaptaba muy bien a la grabación porque tenía un sonido muy brillante, y en este tiempo era el quinto instrumento más popular, con 36 grabaciones a la venta, dentro de las cuales se encontraban polcas, galopes, marchas, valses, música clásica, entre otros géneros. Bueno, y los ragtimes también. Hay un libro que documenta las grabaciones para xilófono que se llama The Xylophone in Acoustic Recordings, y fue escrito en 1877. Bueno, las grabaciones son de 1877 a 1929. Hay dos piezas que son, fundamentales, que se llaman American Patrol y Mockingbird Fantasy. Keiko Abe interpretó algunos de estos solos cuando era niña. Bueno, siguiente tema, los músicos y la música. Michael Joseph Wiesikau fue uno de los primeros, y no es que el primer virtuoso, en el siglo XIX. Él viajó por toda Europa
en diversas ciudades importantes, donde tocó para el público en general como también para la realeza entre los años de 1864 y 1837, fecha en que murió a los 31 años. Fue contemporáneo de Chopin, Liszt, Meyerbeer y Mendelssohn, quienes gustaban de su música y hacían muy buenos comentarios sobre ella. Después, más tarde, en el siglo XX, aparece la figura de los hermanos Green. George Hamilton Green nació en 1893 en Omaha, Nebraska. Él formó, junto con sus hermanos, la Green Brothers Novelty Band en 1919, pero comenzó su carrera en 1914 como artista de vodevil. Tenía un gran talento para improvisar en el jazz y tenía un repertorio de más de 300 transcripciones clásicas, melodías populares y del ragtime. Tenía una preferencia siempre por la música clásica. Hizo 30 años de carrera, durante los cuales interpretó, grabó, escribió arreglos, compuso, enseñó e hizo métodos para xilófono. Se retiró en 1946 y después se dedicó a ser dibujante comercial. Bueno, después aparece Harry Brewer. Nació en 1901, murió en 1989. Él era de Nueva York. Estudió violín, pero después, cuando descubrió el xilófono, empezó a ser autodidacta y aprendió a tocarlo con los conocimientos que ya poseía del violín. En la década de 1920 comenzó a tocar en grandes orquestas y comenzó una carrera de tiempo completo en estudios de radiodifusión durante 40 años. Fue arreglista y compositor, grabó 4 álbumes de solista y no improvisaba, pero hacía composiciones muy virtuosas para el xilófono, entre las cuales destacan Beat or Rhythm, On the Good Pile y Black Talk. También está Yoichi Hiraoka, de Japón, quien nació en 1907. Él comenzó tocando piano, pero tenía unas manos muy pequeñas, entonces no podía hacer grandes extensiones, ¿no?, de acordes o muchas técnicas que se requerían en el piano. Entonces comenzó a tocar el xilófono y se dio cuenta de que sus manos se adaptaban más fácilmente a las baquetas. Él fue autodidacta y se desarrolló aprendiendo música clásica. A los 20 años fue contratado por la cadena de radio NBC de Nueva York, donde realizó más de 4,000 programas durante los siguientes 12 años. Durante la Segunda Guerra Mundial regresó a Japón y en 1962 se regresó otra vez a Estados Unidos de forma permanente. Tenía un repertorio enfocado principalmente en música clásica y él consideraba las obras para clavecín muy apropiadas para el xilófono porque tenía la característica de producir un sonido corto como el del xilófono, y consideró importante hacer transcripciones de la música hecha para clavecín durante la época del barroco, así como la música de Mozart y de Haydn. Bueno, siguiente tema es las técnicas para xilófono y la escritura idiomática. La música idiomática es la música que está escrita para
un instrumento y que está influida por las características de diseño de este. Debido al sonido staccato del xilófono, hubo patrones especiales de notas repetidas rápidamente para crear fraseos musicales y esbozar armonías. Las técnicas para tocar este instrumento tenían una similitud muy grande con las técnicas del tambor. Algunos ejemplos son los patrones de alternancia, el rol y las notas de adorno. El rango del xilófono estándar era de 2 octavas y media a 3 octavas. Medía cerca de 4 pies de largo, lo cual era fácil de cubrir con un mínimo cambio de posición en el instrumento. Una de las técnicas fundamentales era el sonido continuo de los golpes rápidos, o sea, el rol, lo cual generaba la sensación de una nota de mayor duración a una semicorchea. Se escribía con 3 líneas horizontales sobre la plica de la nota. Bueno, también estaban los trinos, que se realizaban creando un rol corto en 2 notas distintas. Los patrones de arpegio, que se utilizaron en acordes arpegiados en patrones de semicorcheas, y también en la repetición de una nota o varias notas de un acorde mientras se alcanzaba con la otra mano otra nota, lo cual generaba una sensación de melodía con acompañamiento. Esto se hacía siempre, o que la mayoría de las veces, sobre patrones de semicorcheas para darle cierta continuidad a las notas, un efecto de continuidad. También estaban los puentes, que eran pasajes en donde se utilizaban enlaces alternativos, notas cromáticas y el uso de tonos vecinos. En los ornamentos, que tenían una conexión directa con la técnica del tambor. Entre ellas estaban las apoyaturas, el ruff de 4 tiempos. Fue Hamilton Green quien dedicó un capítulo en su libro al desarrollo de estas técnicas. También estaba el glissando, que consistía simplemente en arrastrar una baqueta ascendente o descendentemente sobre las teclas. También el uso de 4 baquetas y la polifonía, que fue común después del siglo XX. Había algunos métodos en esta época que describían la técnica y cómo hacer arreglos de música de piano. La escritura era exclusivamente casi puros bloques de acordes en rol, movimiento paralelo, intervalos paralelos, y se requería poco cambio en el espacio entre cada baqueta, o sea, en el intervalo. También se usó el movimiento alternativo de la mano a intervalos de tercera o cuarta. La primera mención de tocar a 4 baquetas es en 1880. Green llegó a usar hasta 8 baquetas en forma de espectáculo y para llenar algunas armonías. Después, en el libro de Green Brothers Advanced Instructor for Xylophone de 1922, aparece una página donde se enseña a cambiar el intervalo de baquetas en cada mano, ¿no? En el capítulo 9 hay unos ejercicios para desarrollar esta destreza, y generalmente se utiliza esto para tocar melodías lentas y baladas suaves. Fue Hiraoka quien logró tocar música polifónica con la técnica de 4 baquetas, desarrollando el uso de esta, ¿no?
Bueno, la música de concierto para xilófono, en 1965 se publican dos significativos conciertos, el cual es Fantasy on Japanese Good Prince de Alan Hout-Hannes de Estados Unidos, quien se lo dedicó a Yoichi Hiraoka, y el concertino del japonés Toshiro Masumi. Bueno, el primero ejemplifica muy claramente la escritura idiomática porque usa muchas técnicas del xilófono como el rol, patrones de sonidos repetidos en semicorcheas, y también el uso de la combinación rítmica del ragtime, que consistía en agrupar semicorcheas en grupos de 3 para crear la polirritmia o síncopa, que sería básicamente esto. Bueno, esas técnicas él las agrupa en su concierto y creando un ejemplo de la escritura idiomática para el xilófono. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.